Hola con todos. Vamos a hacer unos ejercicios ahora de razonamientos. Empezamos con este ejercicio numeral 2. Dice, si la selección gana a Bolivia, empieza a ilusionar al país. Punto seguido, la selección no empieza a ilusionar al país o el comercio se activa en tiempo de pandemia. Punto seguido, la selección le gana a Bolivia. Analiza la validez del razonamiento considerando como conclusión las siguientes alternativas. Alternativa A, el comercio se activa en tiempo de pandemia. B, no es verdad que la selección le gana a Bolivia y el comercio se activa en tiempo de pandemia. Muy bien, vamos a hacer las traducciones. Primero se definen las siguientes variables proposicionales. P será la selección le gana a Bolivia, Q la selección empieza a ilusionar al país, R el comercio se activa en tiempo de pandemia y se traducen las hipótesis. La hipótesis 1 es si la selección le gana a Bolivia empieza a ilusionar al país. Su traducción hay un condicional que nos da P implica a Q. Hipótesis 2, la selección no empieza a ilusionar al país o el comercio se activa en tiempo de pandemia. Su traducción sería no Q o R. Y por último, hipótesis 3, la selección le gana a Bolivia, cuya traducción sería simplemente P. Luego tenemos, se estructura la conjunción de hipótesis, es decir, el antecedente del razonamiento, del condicional que forma el razonamiento, y tendríamos hipótesis 1, conjunción hipótesis 2, conjunción hipótesis 3. P implica Q, y negación de Q o R y P. Ahora vamos a analizar la validez del razonamiento considerando las conclusiones. ¿Qué conclusión tenemos primero? El comercio se activa en tiempo de pandemia. Vamos a traducir la conclusión y esto sería simplemente R. Formamos la estructura del razonamiento donde como antecedente tenemos la conjunción de hipótesis y como consecuente la conclusión. Ahí lo tenemos. Ahora, vamos a ver qué método podemos utilizar para analizar la validez del razonamiento. Podemos utilizar una tabla de verdad, podemos utilizar alguna demostración por leyes, sin embargo, yo prefiero utilizar el método de el contraejemplo. Entonces, se utilizará el método del contraejemplo. ¿En qué consiste el método del contraejemplo? Recordemos que un razonamiento, la validez de un razonamiento se determina a través de qué tipo de forma proposicional corresponde. Si esta forma proposicional es una tautología, es un razonamiento válido. Y si no es una tautología, entonces es un razonamiento no válido. Si es una tautología, todo debe quedar verdadero. Su tabla de verdad debe ser siempre verdadera. Entonces, en el contraejemplo, voy a buscar a ver si existe la forma de que sea falso. ¿De acuerdo? Dado que un razonamiento es válido si la forma proposicional que lo representa es una tautología, se buscará si existe una combinación de valores de verdad para las variables proposicionales tal que se obtenga un falso en la tabla. Eso es, vamos a buscar si es que podemos encontrar una combinación que nos dé como resultado un falso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Se parte de, vamos a tratar de que esto de aquí, todo esto, vamos a poner entre llaves allí, que esto sea falso. Vamos a tratar de que esto sea falso. ¿De acuerdo? Vamos a tratar de que sea falso. Ahora, dado que se trata de un condicional, ¿cuándo el condicional es falso? Cuando ¿Cuándo? el Vamos a antecedente es ver, verdadero para y que el el consecuente condicional es sea falso. falso, Mejor del 10. Debe cumplirse ¿qué cosa? Debe cumplirse que el antecedente sea verdadero. Vamos a poner aquí esto. Que el antecedente sea verdadero y que el consecuente sea falso.
Eso es lo que necesitamos. Que el antecedente sea verdadero y que el consecuente sea falso. Eso es lo que necesitamos. Ahora bien, ya sabemos, aquí damos por hecho que la variable proposicional R debe ser falsa. ¿De acuerdo? Y para que el antecedente sea verdadero, ¿qué debe suceder? Para que sea verdadero, coma, entonces debe darse que, como son conjunciones, significa que cada una de ellas sea verdadera. Que P implica Q sea verdadero, que negación de Q o R sea verdadero, y que P también sea verdadero. Esto es lo que necesitamos. Ajá. Ahora, ya sabemos que P es verdadero, ya sabemos que R es verdadero, ahora me faltaría determinar estos valores de verdad. Empecemos por esta de aquí. Para la forma proposicional, que es la hipótesis 2, ¿no? Esta de aquí. Se sabe que el valor de verdad de R es falso, eso ya lo sabemos. Por lo tanto, se tiene, en esto de aquí, ¿qué vamos a tener? Vamos a reemplazar el valor de verdad de R, que ya lo conocemos que es falso, ¿verdad? Ya sabemos que R es falso. Y entonces, ¿qué debe suceder? Para que se cumpla, para que la forma sea verdadera, o la hipótesis 2, vamos a ponerle la hipótesis H2, habíamos llamado a esta hipótesis, ¿no? Para que la hipótesis H2 sea verdadera, entonces el valor de verdad de negación de Q debe ser verdadero. Este de aquí debe ser verdadero. Por lo tanto, si el negación de Q es verdadero, significa entonces que Q debe ser falso. Muy bien. Continuamos. A ver, ¿qué estamos buscando? Estamos tratando de buscar por contraejemplo, hacer que la forma proposicional, a ver si tenemos un falso. Para eso dijimos antecedente debe ser verdadero, consecuente falso. Con el consecuente falso ya ubicamos que R debe ser verdadero. Perdón, falso. Si el antecedente debe ser verdadero, significa que cada una de las hipótesis debe ser verdadera. Con eso ya tenemos P verdadero. Partimos de la hipótesis 2, ¿verdad? Y hemos llegado a que Q es falso. Ahora, en la hipótesis 1, en la hipótesis H1, vamos a poner, se tiene, ¿cuál es la hipótesis 1? Es esta de aquí. Queremos que sea verdadera. Se sabe que, ya sabemos que Q es falso. Ya sabemos que Q es falso. Por lo tanto, se tiene, muy bien, dado que Q es falso, entonces aquí lo reemplazamos por falso. Para que esto sea verdadero, ¿qué debe suceder? Para que la hipótesis 2 sea verdadera, se debe tener que P, el valor de verdad de P, debe ser falso. Por condicional, ¿verdad? El valor de verdad de P debe ser falso. ¿Por qué? Porque si P fuera verdadero, tendríamos verdadero implica falso y eso me da falso. Yo quiero que sea verdadero. La única opción es que P sea falso. Entonces,
con los valores de verdad. ¿Con qué valores de verdad? Los que hemos encontrado. Con P falso, con Q falso, y con R también falso, ¿verdad? La forma proposicional que representa al razonamiento es falsa. Por lo que no corresponde a una tautología y por lo tanto el razonamiento es no válido. Y entonces aquí el razonamiento es no válido. A ver, vamos a hacer una corrección que me acaban de ayudar los chicos que están aquí participando de la clase. Me indican que hay una contradicción, puesto que ya habíamos determinado que P era verdadero. Ajá, ya habíamos determinado que P era verdadero. Entonces, como ya teníamos todos los valores de verdad, ajá, entonces lo que vamos a hacer es reemplazar en la hipótesis 1. Aquí era la hipótesis 1. Entonces aquí vamos a escribir, como ya se determinaron los valores de verdad de las 3 variables proposicionales, se reemplazarán dichos valores en la hipótesis o premisa, ¿no? En la hipótesis H1 para verificar si es verdadera. Muy bien, entonces tenemos P implica Q. Ahora, sabíamos que P era verdadero. Se sabe que aquí vamos a poner que P es verdadero y que Q falso. Por lo tanto, se tiene verdadero implica falso, me da falso. Ajá. Me da falso. ¿Qué pasa si me da falso? Por lo tanto, ¿verdad? No se cumple, por lo tanto, no se cumple que la hipótesis, que todas las hipótesis sean falsas, sean verdaderas. No se puede, lo que significa que no existe un contraejemplo. Y por tanto, por lo tanto, la forma proposicional que representa al razonamiento es una tautología. Ajá, es una tautología. Dado que la forma que representa, la forma proposicional que representa al razonamiento es una tautología, el razonamiento es válido. Como la forma proposicional que representa al razonamiento es una tautología, ¿verdad? Entonces el razonamiento es un razonamiento válido. Correctísimo, correctísimo. ¿Por qué? Porque habíamos quedado en que si una hipótesis yo necesitaba que las 3 hipótesis sean falsas, perdón, sean verdaderas.
¿Y qué es lo que encontré? Que una de ellas es falsa. Al ser la primera hipótesis falsa, al ser esta hipótesis falsa, resulta que esto es falso, conjunción, lo que sea me va a dar falso. Falso, condicional falso, me da verdadero. Entonces, no hubo forma de encontrar no hubo forma de encontrar un falso, con una combinación que me dé un falso. Como no existe tal combinación, entonces siempre me va a dar verdadero. Y si siempre me va a dar verdadero, es un razonamiento válido. Muy bien, vamos a ayudarnos de lo que ya hicimos aquí para trabajar la parte B. La parte B vamos a aplicar algo muy similar a lo que hicimos en la parte A. Lo primero será, se traduce la conclusión. La conclusión es, no es verdad que, entonces hay allí una negación. Y como hay un no es verdad que, significa que hay un paréntesis. La selección le gana a Bolivia, eso era P, y el comercio se activa en tiempo de pandemia, Q. ¿Verdad? La selección le gana a Bolivia y la selección el comercio y R. Entonces es Q y R. Aquí entonces vamos a escribir, aquí sería, perdón, P y R. Vamos a poner la conjunción Q y R. Ahí está la traducción. No es verdad que la selección le gana a Bolivia P y el comercio se activa en tiempo de pandemia, Q y R. Muy bien. Se forma la estructura del razonamiento. Los antecedentes eran iguales. Lo que va a cambiar ahora es que el consecuente va a estar dado por esto que está aquí. Se utilizará el método de contraejemplo nuevamente. Dado que es un razonamiento es válido, bla, 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 lo mismo. Entonces aquí vamos a cambiar y quiero que esto se cumpla, ¿no? Ahora la conclusión es esta que está aquí. Entonces vamos nuevamente a su análisis. Para que el condicional sea falso, el antecedente verdadero y el consecuente debe de ser falso. ¿De acuerdo? Ahora bien, vamos aquí. Para que este consecuente sea falso, a ver, vamos a poner aquí. Si esto es falso, entonces sabemos que la negación de P y R es falso. Si la negación de P y R es falso, significa entonces que P y R debe ser verdadero. Dado que su operador es la conjunción, para que sea verdadero, se debe dar que, para que esto sea verdadero, se debe dar que tanto P como R sean verdaderos. Ambos deben de ser verdaderos. ¿De acuerdo? Muy bien, ahora vamos ya encontramos cómo hacer que la conclusión sea falsa. Para que la conclusión sea falsa, la negación de P y R debe ser falso, entonces P y R debe ser verdadero. Para que P y R sea verdadero, P verdadero y R verdadero. Lo mismo vamos a hacer el análisis ahora con el antecedente. En el antecedente debemos hacer que todas las hipótesis deben de ser verdaderas. Ahora bien, para que negación de negación de Q o R sea verdadero, y se sabe que R es verdadero, se tiene Q, negación de Q o R, aquí, con negación de Q o verdadero es verdadero. Independientemente del valor de Q, ¿verdad? Independientemente del valor de verdad de Q, de negación de Q, coma, y por lo tanto de Q, la forma proposicional, esta de aquí, es verdadera por absorción. ¿De acuerdo? Esa forma proposicional va a ser verdadera. Independientemente del valor de verdad de Q, no importa si Q es verdadero, no importa si Q es falso, esto siempre va a ser verdadero por absorción. Negación de Q o verdadero siempre me devuelve verdadero. Ajá. Entonces, ahora vámonos a la hipótesis 1. Entonces, vamos a poner en la hipótesis
H1. Déjenme ver que lo tenía por aquí. Aquí está. En la hipótesis H1, se sabe que P es verdadero. Se tiene. Ahora, en la hipótesis aquí, en esta, se sabe que P es verdadero. Y yo quiero que esto sea falso. Perdón, que esto sea verdadero. Y P es verdadero. Si P es verdadero, entonces se tiene esto de aquí, ¿no? Entonces, ¿qué valor de verdad debe tener Q para que esto sea verdadero? ¿Q qué debe ser? Q, en este caso, debe de ser verdadero. Por lo que Q debe ser verdadero. ¿Correcto? Porque si Q fuera falso, esto sería falso. Q debe ser verdadero. Ahora sí. Ahora sí. Entonces, con los valores de verdad, ¿cuáles valores de verdad? Ya encontramos que P es verdadero. Comencemos por ahí entonces. P verdadero. Q verdadero. R verdadero. La forma proposicional que representa al razonamiento es falsa, coma, por lo que no es una tautología. Dado que la forma proposicional que representa el razonamiento no es tautología, el razonamiento es no válido. Ahí está. Eso es. Muy bien, hemos encontrado esta combinación con P verdadero, Q verdadero, R verdadero. Dice que esta forma proposicional, la del razonamiento, se obtiene un falso. Podemos verificarlo. ¿Qué hemos hecho en el método de contraejemplo? En el método de contraejemplo partimos de que la forma proposicional que representa el razonamiento tenemos que ver si es que es tautología o no. Es decir, tratemos de ver que no sea tautología, que haya un falso. Bien, nos encontramos, hicimos por allí que la conclusión falsa, que la hipótesis verdadera, y llegamos a estos valores de verdad. Según lo que hemos encontrado, con estos valores de verdad, la forma proposicional no es verdadera, sino falsa. Vamos a poner aquí, se verificará lo obtenido. Vamos a verificar lo obtenido, es decir, vamos a reemplazar P, Q y R con verdadero para constatar que efectivamente, si es que estos valores de verdad si se le asignan estos valores de verdad, la proposición es falsa. ¿De acuerdo? Entonces, operando por jerarquía, si opero yo esto por jerarquía, voy a resolver el condicional aquí. Verdadero, entonces verdadero. ¿Qué me da como resultado? Eso me da verdadero. Negación de verdadero, aquí es falso. Muy bien. Por acá, verdadero y verdadero me da verdadero. Operando la negación. Vamos a operar ahora la negación. ¿Y qué vamos a obtener? La negación, bien, bueno, otra vez vamos a poner operando por jerarquía mejor, porque aquí tengo que aplicar jerarquía. Aquí sería falso o verdadero es verdadero, ¿no? La negación de verdadero es falso. Muy bien, aquí el operador conjunción que me da. Por operador conjunción, vamos a ver que la conjunción de todas esas verdaderas también me va a dar un verdadero. Y tengo entonces verdadero implica falso, lo que equivale
a falso, coma, con lo que se comprueba que con la combinación de valores de verdad dadas, coma, dada, la forma proposicional es falsa y por lo tanto no es tautológica. Ahí está. Hemos probado que no es tautológica, que con esa combinación yo tengo un falso. ¿Sí? Yo tengo un falso y por lo tanto ya la forma proposicional no es tautológica. Y si la forma proposicional que representa razonamiento no es tautológica, el razonamiento es un razonamiento no válido. Bien, nos vamos a el siguiente tema. El siguiente tema dice aquí, determine la validez del siguiente razonamiento. Asimismo tenemos un razonamiento, ¿no? Muy bien. Vamos a resolver. Dice, Carlos se va al cine solo si no termina de estudiar. Carlos no saldrá bien en el examen de mañana debido a que no termina de estudiar. Carlos se fue al cine, por lo tanto, Carlos no saldrá bien en el examen de mañana. Muy bien, voy a utilizar un poquito de lo que ya habíamos escrito acá, es decir, se definen las variables, etcétera, para ahorrarnos un poquito de escritura, ¿no? Voy a utilizar esa información que ya está aquí. Entonces, se definen primero las variables proposicionales. La primera variable proposicional es Carlos va al cine. Carlos va al cine. Esta va a ser la primera variable. Carlos va al cine. La segunda, Carlos termina de estudiar. Aquí vamos a definir. Carlos termina de estudiar. Luego, Carlos saldrá bien en el examen de mañana. Aquí dice no, pero vamos a cambiar ese no, le vamos a quitar la negación, vamos a dejarlo solamente en Carlos saldrá bien en el examen de mañana. Debido a que no termina de estudiar, ya está. Carlos se fue al cine, ya está. Por lo tanto, Carlos no saldrá bien en el examen de mañana, ya está. Entonces, ahora sí ya tenemos definidas las variables proposicionales. Ahora sí, vamos a hacer la traducción de las hipótesis. La primera es Carlos se va al cine solo si termina de estudiar. Muy bien, esa es la hipótesis 1. ¿Cuál sería su traducción? Recordemos que la palabra clave aquí es solo si. Lo que va después de solo si, y eso indica la presencia de un condicional. Lo que va después de solo si es el consecuente. Entonces, Carlos va al cine, que es P, es el antecedente. Solo si no termina de estudiar y es Q. Entonces, aquí vamos a poner negación de Q. Esa sería la hipótesis 1. La hipótesis 2 sería, Carlos no saldrá bien del examen de mañana debido a que no termina de estudiar. Entonces, la hipótesis 2 la vamos a cambiar. Es esta de aquí ahora. Carlos no saldrá bien en el examen de mañana debido a que no termina de estudiar. Debido a, me indica una causa, ¿no? Debido a que, esta es la causa. La causa es no termina de estudiar. Entonces, no termina de estudiar. Carlos no termina de estudiar. Es negación de Q. Y hay un condicional. Aquí tenemos una disyunción. Hay un condicional. Debido a que Carlos no termina de estudiar, entonces no saldrá bien del examen mañana. Eso es negación de R. Ahí está. Y luego tenemos la tercera hipótesis. Carlos fue al cine. La tercera hipótesis es Carlos fue al cine. Muy bien. ¿Cómo traducimos esta tercera hipótesis? Carlos fue al cine es P. ¿Verdad? Por lo tanto, y la conclusión, ¿no? Bueno, aquí podemos poner esto de aquí. Entonces vamos a poner, se traducen las hipótesis y la conclusión. La conclusión ahora sería, vamos a poner aquí C mayúscula. ¿Cuál es la conclusión? La conclusión es
Carlos no saldrá bien del examen mañana. Muy bien. Su traducción, Carlos no saldrá bien del examen mañana, es negación de R. Muy bien. Se estructura el razonamiento. Aquí ya no la conclusión de hipótesis, se estructura el razonamiento. ¿Cómo sería el razonamiento? La conjunción de hipótesis, ¿no? La primera hipótesis sería P, entonces negación de Q, y negación de Q, entonces negación de R. Aquí vamos a cambiar esto. Y P, todo esto como antecedente. Y como consecuente tenemos negación de R. Aquí. Ahí está estructurado el razonamiento. Ahora, vamos a analizar, ¿cómo que vamos a hacer? Vamos a analizar, caramba, la validez del razonamiento. Muy bien, fíjense qué tenemos aquí. P implica negación de Q y negación de Q implica negación de R. Significa entonces, ¿qué cosa tenemos aquí? Aquí vamos a hacerlo por leyes. Esta vez no voy a hacerlo, voy a hacerlo voy a hacerlo por leyes. Fíjense, por leyes aplicarlo va a ser bastante sencillo. O bueno, apliquemos igual el método, vamos a aplicar el método del contraejemplo. Se analiza la validez del razonamiento para practicarlo. Aquí por leyes está en dos líneas. Se analiza la validez del razonamiento por el método del contraejemplo. Fíjense, si yo aplico leyes solamente para explicárselos, aquí tengo P implica Q y Q y negación, perdón, P implica negación de Q y negación de Q implica negación de R. Por la ley de la implicación significa que P implica a no R. Y si P implica no R y tengo P, ese es un modus ponendo ponens. Entonces, ¿cómo se concluye? Negación de R. Por lo tanto, esto es un razonamiento válido. Pero bueno, vamos a analizarlo por el método del contraejemplo. Se plantea que la forma proposicional sea falsa. Entonces vamos a plantear que esto de aquí sea falso. En el método del contraejemplo, recordemos, buscamos que la forma proposicional sea falsa. Bien, entonces vamos a analizar. Para que esta forma proposicional sea falsa, debe cumplirse que para que la forma proposicional sea falsa, debe cumplirse que vamos a ver, debe cumplirse que el antecedente debe ser verdadero y que el consecuente debe ser falso. Eso debe cumplirse. Todo este antecedente debe ser verdadero y que el consecuente debe ser falso. Si negación de R, aquí vamos a poner si negación de R es falso, coma, entonces R va a ser verdadero. Con eso ya tenemos el valor de verdad de R. Ahora, para que todo el antecedente sea verdadero, para que el antecedente sea verdadero, coma, debe cumplirse. ¿Qué debe cumplirse? Para que esto sea verdadero significa que cada hipótesis debe ser verdadera. Que esta sea verdadera, que esta segunda hipótesis también sea verdadera y que esta tercera hipótesis sea verdadera. Muy bien. Ya tenemos que el valor de verdad de P es verdadero. ¿De acuerdo? En la hipótesis, vamos a poner H
3, en la hipótesis H3, se tiene que P es verdadero. Ahí está. En la hipótesis H1, se tiene, esta es la hipótesis H1. Ahora, dado que se reemplaza el valor de verdad conocido, en este caso es el valor de verdad de P, ¿no? Que ya sabemos que P es verdadero, se reemplaza y ¿qué tenemos? Que esto de aquí debe ser verdadero. ¿Verdad? Aquí vamos a poner esto. Verdadero. ¿Qué valor de verdad debería tener negación de Q para que sea verdadero? Para que el condicional sea verdadero, se debe cumplir que el valor de verdad de negación de Q, de negación de Q, debe ser verdadero. Negación de Q tiene que ser verdadero. ¿De acuerdo? Por lo tanto, Q va a ser falso. Con los valores de las 3 variables proposicionales conocidos, se evalúa la hipótesis la hipótesis 2, que es la que me falta evaluar, ¿no? Sí. La hipótesis 2. Quítale aquí este aquí es 2. ¿Cuál es la hipótesis 2? La hipótesis 2 es esta que estaba aquí, que queremos que sea verdadera. Entonces, reemplazando los valores de verdad, si reemplazo yo los valores de verdad, ¿qué me queda? Me queda negación de Q, es negación de falso, negación de R ¿qué era? R también era verdadero, aquí lo tenemos, ¿no? R es verdadero, lo habíamos determinado. Entonces reemplazamos negación de R, negación de verdadero. Operando la negación, si operamos ya la negación que nos da como resultado, nos queda verdadero implica falso por el operador condicional se tiene verdadero, entonces falso, eso nos devuelve un falso. Por lo que la hipótesis H2, esta es la hipótesis, ¿no? Es falsa, haciendo que la forma proposicional, a ver, es falsa y por lo tanto no se pudo obtener un verdadero. No se pudo obtener un verdadero. Por lo que, si no puedo obtener un verdadero, ¿qué significa? Por lo que no existe una combinación de valores de verdad de las variables proposicionales que hagan que la forma proposicional que representa al razonamiento sea falsa. ¿Sí? No existen para hacer lo que sea falsa. Por lo que se trata entonces
de una tautología. Esa forma proposicional es una tautología. Si la forma proposicional que representa al razonamiento es una tautología, entonces el razonamiento es válido. Y ya está. Es un razonamiento válido. Yo les decía que esto, aplicando leyes, se podía haber hecho en un par de líneas allí, ¿no? Vamos a verificarlo, vamos a verificarlo. Quiero que ustedes lo vean. Voy a analizarlo. Bueno, ya vimos que es. Si se analiza aplicando leyes del álgebra de proposiciones, se tiene esto de aquí. ¿Qué ley había dicho? Que voy a aplicar aquí la ley transitiva o silogismo hipotético, ¿no? Por ley transitiva, P implica negación de Q y negación implica negación de R. Eso implica lógicamente a que P implica a negación de R. ¿Sí? P implica negación de R. ¿Y qué tengo aquí? P implica negación de R y P implica negación de R. Se trata de el modus ponendo ponens. Una tautología conocida que corresponde, una tautología conocida, coma, con lo cual se demuestra que el razonamiento es válido. Y ya está. Aquí, como yo les había dicho, lo podía haber demostrado en dos líneas si es que aplicábamos simplemente leyes, ¿no? Y aquí está en una línea, ¿no? Aquí, por ley transitiva, si A implica B y B implica C, entonces A implica C, que es lo que hemos aplicado aquí. Esto implica lógicamente a P implica R, a negación de R. Entonces, ahí estaba. Era muy sencillo hacerlo así. Muy bien, vamos ahora a ver el siguiente ejercicio, ejercicio numerado con el 4, dice, para el razonamiento H1 y H2, entonces en donde H1 es, si no estudio, entonces no realizo mis sueños, H2 es, no estudio, acepto este trabajo, determine cuál o cuáles de las siguientes alternativas presenta una conclusión C que haga válido el razonamiento. Y tenemos las opciones de respuesta. Muy bien. Entonces aquí vamos a traducir, como el ejercicio 2 que hicimos, vamos a utilizar esa información. Permítanme, voy a hacer un copia y pega, sí. Pero esto es, me ahorra mucho tiempo, ¿no? Ahorra mucho tiempo. Muy bien, se definen entonces las siguientes variables proposicionales. Yo estudio, ¿no? La primera será yo estudio. Yo estudio. Entonces no realizo mis sueños, es yo realizo mis sueños. Realizo mis sueños. No es acepto este trabajo, R sería yo acepto este trabajo, ¿no? Y se traducen las hipótesis. Vamos a traducir las hipótesis. La primera hipótesis es H1, está aquí. H2, la vamos a poner por acá también. Y estas hasta allí, ¿no? No hay esta aquí. Si no estudio, entonces no realizo mis sueños. Si no estudio, eso sería negación de P, entonces no realizo mis sueños, negación de Q. No estudio o acepto ese trabajo, sería no estudio, no P o R. No P o R. Se estructura la conjunción de hipótesis, entonces sería negación de P, entonces negación de Q y negación de P o R. Y nada más, ya que la tercera hipótesis no hay.
Se analiza la validez del razonamiento considerando las conclusiones. Entonces vamos a considerar las 4 conclusiones que me da el ejercicio. Vamos a hacer las que empiecen desde el literal A. Y entonces asimismo me voy a valer de lo que teníamos en el ejercicio 2. Aquí se traduce la conclusión, se utilizará contraejemplo, etcétera, etcétera. Vamos a ver, creo que esto nos puede servir para ahorrarnos mucha escritura, ¿no? Esta no, esta ya estaba. Estamos por acá. Se traduce la conclusión. La conclusión es: no estudio o no acepto este trabajo. Sería esta que está aquí. No estudio o no acepto este trabajo. Así. Se forma la estructura del razonamiento, y la estructura del razonamiento ahora tiene estas otras conjunciones. Y la conclusión es esta otra. Acá sería esta que está aquí. Ya está. Vamos a utilizar el método del contraejemplo, ¿verdad? Dado que un razonamiento es válido, bla, 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 ya sabemos todo el bla, 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 ¿no? Entonces, ¿qué tenemos ahora? Aquí tenemos esto. Vamos a cambiarlo porque ahora será esto de aquí. Así. Para que el condicional sea falso, debe cumplirse que las hipótesis, todas estas, sean verdaderas y que la conclusión, todo esto, sea falso. Ajá. Entonces, vamos a analizar esta conclusión. Vamos a comenzar con la conclusión. Para que la conclusión sea falso, debe darse que... Para que la conclusión sea falsa, ¿verdad? Dado que su operador es la disyunción, ¿qué debe darse? Debe darse que negación de P sea la disyunción es falsa solo cuando el antecedente es falso, perdón, cuando cada una de ellas es falso, ¿no? Debe darse que negación de P sea falso, negación de R sea falso. Por lo tanto, si negación de P es falso y negación de R es falso, significa que P es verdadero y que R también es verdadero. Ya tenemos los valores de verdad de P y R. Ahora bien, vamos a analizar en el caso de las hipótesis. ¿Para qué? Ahora las hipótesis no son estas. Para que esta hipótesis sea verdadero, entonces debe darse ¿qué? ¿Qué debería de darse? Debe darse que esta primera hipótesis sea verdadera. Ya no es esta de aquí, es esta hipótesis, y que la segunda hipótesis también sea verdadera. Ya esta no existe la tercera hipótesis. Muy bien, yo ya conozco el valor de verdad de P y conozco el valor de verdad de R. ¿De acuerdo? En la hipótesis, con los valores de verdad conocidos, en la hipótesis H2, ¿dónde está H2? Aquí está. Se tiene. Yo ya conozco los valores allí. Vamos a ver si es que la hipótesis H2 es verdadera. ¿De acuerdo? Negación de P, ya sabemos que la negación es falso, ya sabemos que esta es verdadero. Y esto me da verdadero.
por lo que se cumple lo solicitado. Se cumple. Esta hipótesis 2 es verdadera. Ahora, vamos con la hipótesis 1. Para que la hipótesis H1 la hipótesis H1, vamos a cambiar aquí H1, coma, dado que ya conocemos el valor de verdad de negación de P, dado que negación de P es falso, ¿verdad? Conocemos negación de P, coma, se tiene, ¿qué se tiene aquí? Vamos a reemplazar esto, negación de P es falso, negación de P es falso. El valor de verdad de negación de Q, ¿qué debe ser en este caso? El valor de verdad de negación de Q, a ver, para que la hipótesis sea verdadera, entonces, para que esta hipótesis sea verdadera, debe cumplirse que negación de Q debe ser, puede ser cualquier valor. Sí, esto siempre será verdadero. Falso implica lo que sea. A ver, entonces vamos a poner, independientemente del valor de verdad de negación de Q, la hipótesis 2, la hipótesis, perdón, H1, la hipótesis 1, será siempre verdadera. Será siempre verdadera. Entonces, ¿qué es lo que hemos encontrado aquí? Por lo tanto, con los valores de verdad ¿cuáles valores de verdad? Los que hemos encontrado aquí, estos. Y Q, ¿qué encontramos para Q? Ah, y Q, verdadero o falso. ¿Sí? Con estos valores de verdad, suficiente. Con estos valores de verdad, no importa el valor de Q, fíjense, no importa el valor de verdad de Q. ¿Sí? Solamente con P verdadero y R verdadero, la forma se obtiene un falso, un valor de falso en la forma proposicional que representa al razonamiento, por lo que no es una tautología. Lo que hace al razonamiento no válido. Este razonamiento con esta conclusión es no válido. Veamos qué pasa con esta otra conclusión. Asimismo, el análisis va a ser muy similar, ¿verdad? El análisis va a ser muy similar. Vamos a ver qué sucede ahora. Y entonces empezamos por dónde. Primero se traduce la conclusión. Si estudio, entonces acepto este trabajo. ¿Cuáles eran las variables proposicionales? Si estudio, acepto el trabajo. P implica a R. Si estudio, entonces acepto el trabajo. Esto sería P implica a R. Esta sería la nueva conclusión, ¿verdad? Y ahora, ¿qué tendríamos? Que esta conclusión cambia y ahora es P implica R, ¿verdad?
¿Y qué se tiene ahora? Antes de hacer el método del contraejemplo, voy a hacer lo siguiente. La segunda hipótesis se puede expresar como, aplicando la ley de la implicación si yo le aplico la ley de la implicación a la segunda hipótesis, o a la conclusión, ¿no? Vamos a poner la conclusión. Se traduce la conclusión que por ley de implicación es equivalente a, ¿cuál sería? Por ley de implicación sería negación de P o R. Y se estructura el razonamiento que sería ahora este de aquí. Y fíjense, ¿qué tenemos ahora? Tenemos que una conclusión es una de las hipótesis. Que la conclusión, no una conclusión, que la conclusión es una de las hipótesis. Si ven, P implica R, es, por la ley de implicación es negación de P o R, que corresponde a la hipótesis 2. Se tiene que la conclusión es equivalente a una de las hipótesis. ¿Qué sucede si la conclusión es equivalente a una de las hipótesis? Si la hipótesis es verdadera, acá también es verdadero. Si la hipótesis es falsa, acá también será, o sea, si la conclusión es falsa, que es lo que yo busco, hará que la hipótesis sea falsa. La conjunción con una falsa hará que esto sea verdadero. Si se tiene que la conclusión es equivalente a una de las hipótesis y por lo tanto, la forma proposicional es una tautología. El razonamiento es válido. Repito, aquí tenemos que la conclusión es una de las hipótesis. Si la conclusión es una de las hipótesis, entonces el razonamiento es válido. ¿Por qué? Porque esto es tautología. ¿Por qué? Porque si yo quiero que esto sea falso, la única forma que esto sea falso es que aquí sea falso, la conclusión sea falso. Si la conclusión es falsa, entonces la hipótesis es falsa. Si la hipótesis es falsa, la conjunción de hipótesis me va a dar falso. Falso implica falso, me da verdadero. Siempre. Y ya está. Aquí no voy a utilizar nada de esto, nada de esto. ¿Ya? Y bien, bueno, ya encontramos el verdadero. Para el caso de los literales C y D, el análisis va a ser muy similar. Será básicamente el mismo. Vamos a hacer la transformación, etcétera, etcétera. Así que, bueno, ya vamos a ver si es que terminamos de resolver o no, o simplemente nos vamos a quedar hasta allí, ¿verdad? Ya lo vamos a decidir con los muchachos que están aquí en clases. Un momentito, por favor. Muy bien, vamos a continuar entonces. Vamos al literal C. Dice, se traduce la conclusión. Estudio si no acepto este trabajo. Si no acepto este trabajo sería negación de R, entonces estudio. Sí, creo que era así, ¿no? Estudio si no acepto este trabajo, entonces estudio. Si no R, entonces P. Si no acepto este trabajo, entonces estudio. Muy bien, asimismo vamos a estructurar el razonamiento y ¿qué vamos a tener? Cambiamos ahora simplemente la conclusión, se cambia esta conclusión, ¿verdad? Y no R o P, me parece que esa es la misma conclusión del ejercicio anterior, no R o P. Aquí no, aquí era no P o no R, no P o no R, aquí es R o P. Muy bien, vamos a utilizar el método de contraejemplo. Entonces ahora vamos a cambiar, vamos a poner que la conclusión es no R, entonces P. Esa es la nueva conclusión, ¿no? Las hipótesis son las mismas, la conclusión cambia. Para que esta conclusión sea falso, para que la conclusión ahora sea falsa, que debe cumplirse, se debe cumplir que no R, ahora es no R, debe ser verdadero y que P sea falso.
que no R sea verdadero y que P sea falso. Por lo tanto, si no R es verdadero, significa que R es falso y ya sabemos que P es falso, ¿no? Muy bien, para que luego, la hipótesis no va a cambiar, ¿no? Para que las hipótesis sean verdaderas, debe darse que la primera hipótesis verdadera, la segunda hipótesis verdadera, con los valores de verdad conocidos en la hipótesis H2, reemplazamos ahora en la hipótesis H2 la negación de P es verdadero, ¿verdad? O R también, R es falso, ¿verdad? Por lo que se cumple lo solicitado, nos da verdadero. Para que la hipótesis H1, dado que sabemos que P es falso, se tiene negación de falso, verdadero implica negación de Q, debe ser verdadero. Ahora, aquí no. Aquí yo no es que independientemente del valor de Q. Acá sí, vamos a poner aquí, para que la hipótesis H1 sea verdadera, debe darse que debe darse. Para que esta debe darse que negación de Q necesariamente tiene que ser verdadero. Negación de Q debe ser verdadero, por lo que Q entonces debe ser falso. Si negación de Q es verdadero, entonces Q es falso. Muy bien. Ahora sí. Va entonces, por lo tanto, con los valores de verdad, y ahora sí ya hay un valor de verdad para Q. P verdadero, Q falso y R verdadero, creo que esos no son. Es todos falsos. Con los valores de verdad P falso, Q falso, R falso, se obtiene un valor falso en la forma proposicional, lo que representa el razonamiento, por lo que no es una tautología, lo que es el razonamiento no válido. Y por último, la última conclusión, acepto este trabajo, vamos a copiar así mismo para tener la información aquí. Acepto este trabajo solamente si realizo mis sueños. Acepto el trabajo es R, solamente si realizo mis sueños es Q. Y recuerden que lo que va después del solamente si es el consecuente, ¿no? Entonces realizo mis sueños es el consecuente, acepto este trabajo antecedente. Ahora bien, ya con esto vamos nuevamente a cambiar, se estructura el razonamiento, cambia, ahora cambiamos la conclusión, se utilizará el método del contraejemplo, ¿verdad? Vamos a borrar esto, ya no es necesario escribir acá. Se parte de, vamos a partir de esto, ¿de acuerdo? Entonces tenemos ahora este de aquí, para que esta conclusión que tenemos ahora sea falsa, ¿qué debe darse? Debe darse que R debe ser verdadero y que Q debe ser falso, ¿verdad? Luego, para que el antecedente sea verdadero, acá no hay cambio, en las hipótesis no hay cambio, ¿no? Debe darse esto de aquí, con los valores de verdad conocidos en la hipótesis H2 se tiene, ahora la hipótesis H2 no. Ya esto no me sirve para la hipótesis H2, ya esto no me sirve. Ahora vamos a analizar, tendremos que analizar cada una, ¿no? Vamos a analizar en el caso de la hipótesis 2. Y aquí vamos a poner esto, ¿no? En la hipótesis H2 se tiene la hipótesis H2, esta de aquí. Con el valor de verdad, se reemplaza, no, pues aquí se reemplaza el valor de verdad conocido. En este caso, ¿a quién conozco? Conozco R, que R es verdadero. ¿Verdad? Conozco que R es verdadero. ¿Sí? Por absorción, la hipótesis 2
la hipótesis H2, esta que está aquí, será siempre verdadera. Por lo que se cumple lo solicitado. ¿De acuerdo? Para que la hipótesis H1 sea verdadera, dado que, aquí en este caso conozco que Q, ¿verdad? Conocemos que Q es falso, se tiene que negación de P, aquí vamos a poner negación de P, entonces verdadero, equivale a verdadero. Para que la hipótesis H1 sea verdadera, debe darse que negación de P debe ser verdadera. Ah, no, aquí lo que, ver, ya determinamos que el valor de verdad de R de Q, ¿y qué determinamos aquí recién? Ah, nada, entonces debe darse que negación de P es verdadero, ya. Por lo que P debe ser falso. Por lo tanto, con los valores de verdad, ¿cuáles? P falso, Q falso y R verdadero, se obtiene un valor de verdad de falso en la forma proposicional que representa el razonamiento, por lo que no es una tautología lo que hace el razonamiento no válido. Efectivamente, con esta combinación de valores de verdad, y ustedes que están viendo el video pueden escribir nuevamente el razonamiento, ¿verdad? Pueden poner la estructura del razonamiento, reemplazar esos valores de verdad y verificar que efectivamente se obtiene un falso. Bien, hasta ahí nos vamos a quedar por ahora. Espero pues que les haya servido este tutorial y pues esperamos verlos en un próximo video. Muchas gracias.